Hola, hola, una vez más entre hermanas. Hola, Dios les bendiga, Michelle Amén. y Daisy. Aquí entre hermanas, ¿verdad? Nuevamente, como anteriormente hemos estado estudiando, ¿verdad? Las mujeres de la Biblia, las cuales no se sabe de ella, ¿verdad? No se menciona. Y pues muchas de ellas, como la que vamos a estudiar hoy, ni el nombre tan siquiera se menciona. Así que le damos la bienvenida a Daisy, ¿verdad? Gracias. Estamos acostumbradas a que Por somos primera dos. vez siempre somos de dos en dos y esta vez pues somos tres. Y hoy vamos a hablar el tema de la sierva de Naamán. Por si no lo había escuchado, Exacto. hoy se enterará. Ese es el nombre, la sierva de Naamán. Y vamos a ver el texto de hoy que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 al 3. Y dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogases mi señor, la profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. En semana pasada, como había dicho, hablamos de otra mujer no muy conocida, y esa era Hulda. Hoy vamos entonces a hablar sobre la sierva de Naamán. En esta ocasión reflexionamos sobre otra mujer, ¿verdad? Pero cuyo testimonio nos deja una gran enseñanza. Y hoy estaremos hablando de la sierva de Naamán, como la había dicho anteriormente. El testimonio de esta muchacha, ¿verdad? De esta joven, porque no mencionan el nombre, es un testimonio y una figura como una de cualquiera de nosotras. Exacto. Porque son, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad? Que hay dentro de la iglesia que no están frente a las cámaras, como uno diría, pero trabajan mucho para el Señor. Amén. Su historia se encuentra en la Segunda de Reyes, como había leído, ¿verdad? Mientras la mayoría recuerdan a en general del ejército de Siria, que fue sanado de la lepra por medio del profeta Eliseo, pocas veces se presenta atención a la joven que hizo posible que él fuera donde el profeta y por ende encontrara la sanidad de su enfermedad, ¿verdad? Porque ella le dijo a la mujer de Amán, la esposa, si él fuese a hablar con este profeta, te lo aseguro, iba a ser el santo. Sí, en la manera en que ella, ¿verdad? Se atrevió a ir a hablar donde ellos, ¿verdad? Aún siendo ella la sierva. Sabe que esta muchacha, ¿verdad? Era una israelita que había sido llevada cautiva por los sirios desde muy joven. Que fue sacada del seno de su familia, ¿verdad? Y entendemos que puede ser hasta desde su adolescencia o de su niñez. Quién sabe, no nos da la exacta, así que dice. Sí, pero era joven, era una chica joven cuando fue separada de su familia, fue separada de su pueblo, fue separada de todo lo que ella conocía, exacto, de todo, para ir a servir de esclava a la casa de Naamán. Entonces ella allí no estaba por decisión propia, saben que nadie va de esclavo a la casa de nadie por decisión propia, eso es algo bien. Y en esta cultura se daba mucho esto, eso era una costumbre. En la guerra cogían prisioneros, los ponían como esclavos y no se podían y negar. servidumbre. No se podían negar ni había quien los escuchara cuando se negaron, pero no había forma. Pues y había sido víctima de cautiverio, ya estuvo viviendo en cautiverio, pero al pensar en su situación, ¿verdad? Nos resulta fácil imaginar el dolor por el que ella estaba pasando, ese dolor que ella llevaba en su corazón, que era algo bien, bien fuerte. Y vamos a decir que tenía motivos para guardar resentimiento contra quienes se la habían, ¿verdad? Le habían quitado su libertad, quienes le habían destruido la vida. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que ella hizo? Cuando supo que Naamán sufría de lepra, en lugar de alegrarse por la desgracia de él, que vamos a decir que no es lo que debe ser, pero es lo que pasaría en la humanidad, ¿verdad? En nuestra humanidad. Pues en vez de alegrarse por la desgracia y guardar silencio, ella decidió ayudarlo. Así mismo. Dejarlo bien. Y como tú dices, dentro de nuestra carnalidad, ¿verdad? El tanto dolor, como había mencionado, de que la separaron de su familia, de su pueblo, lleva a que raíces de amargura crezcan en el corazón de uno y que uno no quiera, ¿verdad? El bien para las demás personas. Eso es así. Sin embargo, ella decidió no hacer de esa manera y le dice a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén.
de palabras, ¿verdad? Esta frase es bien importante porque ahí yo diría que ese es el centro de Sí. todo, Sí. ¿verdad? Ella pudo haber, ¿verdad? Como dice Daisy, pudo haber hecho muchas cosas, pero decidió recomendar al profeta de Dios, ¿verdad? La Biblia no registra, ¿verdad? Otra palabra de esta joven, más que esta oración que Daisy nos acaba de leer. Sin embargo, esa sola oración revela el tipo de corazón que tenía ella. Porque como bien tú dijiste, ella pudo haber cogido una rebeldía. Recuerda que cuando van a cautiverio y los hacen servidumbre, no los hacen servidumbre con sus papás y sus mamás y sus hermanos. Los hacen en servidumbre y los separan lejos. No, y muchos de ellos no reciben un buen trato. Muchos de ellos Son no otras reciben. cosas, sí. Que eso no lo podemos, ¿verdad?, Tampoco, determinar aquí, exacto. pero Asumimos que es así. podía haber Podría sido. ser, sí. O en el camino recibió. Pero ella en vez de responder con odio o deseos de venganza, ¿verdad? Respondió con compasión, misericordia y amor al prójimo. Ella lo vio de esa manera. Ella dijo, caramba, él tiene una enfermedad que no se le desea a nadie. La realidad, la letra era una cosa que a pesar de que este hombre era un hombre del ejército, ¿verdad? Estaba con esta enfermedad y esto lo consumía y no lo dejaba vivir en paz. Ella pudo haber pensado, si ellos me hicieron sufrir, que sufran ellos también, porque esa a veces no, esa es la mayoría del pensar del ser humano. Llegamos a pensar decir que no, eso es algo que... de que si me hacen, yo tengo que Pero pagarle con la misma moneda. también vemos que a través de la reacción que ella tuvo, que ella tenía conocimiento ya, ¿verdad? Esto lo vamos a ver, sí. Podemos, ¿verdad? Verlo de esa manera, que ella pudo haber dicho, mira, que también sufra, pero no fue así. Ella decidió actuar de manera completamente diferente. Su actitud nos enseña que como hijos de Dios no debemos permitir que las injusticias endurezcan nuestro corazón. Es natural sentir dolor cuando somos heridos, traicionados o tratados injustamente, pero no podemos dejar que el resentimiento, la amargura o el odio gobiernen nuestras vidas. Que mucho Qué lección, en esta ¿verdad? sociedad eso Lamentablemente tenemos una sociedad con muchas raíces de amargura dentro de su corazón. ¿no? Y como te dije ahorita, ojo por ojo, diente por diente. Sí. Lo practican tanto para este tiempo. Y lo triste es que aun que tengamos la forma de ayudar a alguien, nos quedamos en silencio, ponle que no le des la solución, pero el quedarte en silencio es como si estuvieses apoyando o aportando a que no sea. Pero fíjate, esta misma situación hoy en día es la que viven muchas personas marcadas por herida del pasado, ¿verdad? Como decíamos, abandono, traiciones, humillaciones, engaños o injusticia. Como consecuencia, levantan barreras y cierran su corazón para no volver a sufrir. Sin embargo, esta historia nos demuestra que el dolor no tiene por qué apagar la bondad. Lo que decíamos, ¿verdad? La joven Silvia no podía cambiar su situación, no podía regresar a Israel ni recuperar la vida que había perdido, pero sí podía decidir que saldría de su boca. Escogió hablar esperanza en lugar de resentimiento. Qué fuerte. Y ¿verdad? Hay que estar ahí para saber. Volvemos y decimos, la muchacha, ella decidió hablar, tener misericordia sobre esa persona, ¿verdad? Sí. Lo que yo les decía ahorita, puede que muchos recibieran maltrato cuando son esclavos, pero puede que ella no. Puede que ella fuese una sirvienta donde era bien tratada, porque volvemos a lo mismo, la carne nos quiere explotar de una forma y cuando hay amor, se reciproca. Lo que hay en el corazón es lo que sale por nuestra boca. Es bien importante, sí, ¿verdad? Y eso está en la Biblia. Y fíjate que como lo estábamos hablando, sabemos que no es fácil cuando se pasa por mucho sufrimiento, cuando se pasa por mucho maltrato, muchas injusticias, ¿verdad? No estamos pidiendo que de la noche a la mañana florezca la situación pero se puede con el Señor de la mano, usted puede apaciguar ese dolor, ese odio, ese rencor, de permitirle a Dios que le sane. Es tan bello porque usted puede empezar a amar, a perdonar y a sanar realmente. Y como yo siempre he dicho, el perdonar es una decisión. Sí. Y es una decisión que nos favorece a nosotros. Eso es así. Porque cuando nosotros perdonamos, nosotros nos liberamos de ese dolor, de esa angustia. No porque a veces las personas que nos hacen el agravio
ni se acuerdan de eso. Ni se dan Y- cuenta que han hecho el agravio, ni han muchas veces hecho lo dan mucho. por... Y vives tú con ese rencor, ese No, odio amargura. que te va gastando poco a Sí. poco. Y sabes que esto para nosotros es una gran lección. Esto es una gran lección y debemos de estar claros que cuando nosotros estamos en Cristo debemos reflejar el amor de Cristo. Y estando en Cristo es que podemos hacer estas cosas. No siempre, ¿verdad? Podemos controlar lo que otras personas nos hacen a nosotros. Sí podemos decidir cómo responder. Y eso es algo bien importante, ¿verdad? Saber y pensar cómo reaccionaría Jesús ante esta situación. Eso es lo que debemos pensar y responder de esa manera. Podemos permitir que el dolor produzca, no podemos permitir que el dolor produzca raíces de amargura. Eso lo permitimos, o que Dios transforme ese dolor en compasión. Son cosas que debemos solamente confiar en el Señor y esperar en Él. Que Él sane las heridas. Eso solamente lo puede hacer Él. Otro detalle importante es que la muchacha simplemente sabía dónde Dios estaba orando. Ella conocía que en Samaria estaba el profeta Eliseo, creyó que Dios podía sanar a Naamán. Eso es la convicción que ella tenía, ella no dudó. Ella, por encima de ella ser sierva, no tuvo miedo de ir y hablar, porque ella sabía de lo que iba a hablar. Fíjate, Daisy, ese punto es bien importante y yo lo vi ahorita cuando estaba repasando otra vez el estudio y dije, fíjate la fe de esta joven, ella no está ni donde está Eliseo, ella está en tierras lejanas. Ella conocía de ese profeta, conocía las maravillas que Dios había hecho a través de ese profeta y sabía y tenía la certeza desde una lejanía de que Dios iba a hacer grandes cosas también con este hombre. Y podemos pensar de que ella había visto milagros dentro de su pueblo, había visto la acción de estos profetas. Conocía de primera mano. Conocía desde cómo él iba a hacerla. O sea, que tenía que tener fe. Y sabes que muchas veces nosotros sabemos dónde está la respuesta, pero guardamos silencio cuando deberíamos de hablar. Es que a veces, lo que estábamos hablando ahorita, a veces no tomamos acción sobre situaciones o cosas o decisiones. Y nosotros, el guardar el silencio, nos hace culpables también. Nos hace parte de. Y sabes que nosotros con una sola palabra, con una invitación, con una oración, todo ese tipo de cosas pueden convertirse en instrumentos que Dios utiliza para cambiar la vida de una persona. Amén. Y nosotros a veces damos en poco lo que a veces no tenemos idea o no nos imaginamos qué puede significar un abrazo o una palabra de aliento para alguien. Y a veces no lo hacemos por miedo a. Y no sabemos que ahí está, ese es el instrumento que el Señor quiere utilizar para la situación de esa persona, como hizo ahora con la sierva de... Claro, ¿no? Y otro punto, que él no era de los de Israel. Estaba haciéndole un favor a alguien que no era ni tan siquiera de Israel. Bien interesante. La historia muestra cómo Dios fue obrando paso a paso. Ahí vemos que Dios está en toda la ecuación, grandemente, para cumplir con su propósito. No con el propósito, con su propósito. La sierva habló a la esposa de Naamán. La esposa de Naamán le dijo a Naamán, Naamán habló al rey y el rey escribió una carta, ¿verdad?, al rey de Israel, donde si le hace la historia, búsquela, muy interesante, Eliseo lo contacta y entonces él llega hasta donde está Eliseo y Eliseo le da unas instrucciones. Naamán en regañadiente, por eso es que le digo, le hace la historia, le obedece. No fue rapidito. Le obedece y finalmente fue completamente sanado en el río Jordán. Miren cómo el Señor fue, mira, paso a paso, cómo esa chica tenía que llegar allí para que este hombre pudiera ver la obra de Dios. Propósito, el Dios verdadero. El plan de Dios siempre es perfecto. Y en esta historia comenzó con la sencilla intervención de una joven esclava, la cual fue el instrumento en las manos de Dios. Esto nos recuerda que Dios muchas veces inicia grandes milagros mediante actos pequeños de fidelidad. Mira qué palabra importante. Esta chica, aún en la lejanía, creía en el Dios de Israel. Aún dentro de su posición. Exacto. Quizás hoy alguien piense que lo que hace para Dios es muy poco. Servir en silencio, ayudar a otros, orar por las personas, compartir una palabra de ánimo, hablar de Cristo. Sin embargo, esta historia demuestra que ningún acto de obediencia es insignificante cuando Dios
está en medio. Amén. Eso es así. Así que si usted se siente que no hace mucho, ¿verdad? Ore a Dios porque Dios le va a revelar el propósito en su vida. Eso es así. La Biblia no nos dice si la Silvia regresó a su hogar, si volvió a ver a su familia o si presenció la sanidad de Naamán. Ella simplemente sembró y Dios se encargó del resto. Así también ocurre con nosotros. Dios nos llama a hacer el bien, aunque no alcancemos a ver el fruto. Nos llama a hablar de Él, aunque no sepamos qué sucederá después. Nos llama a amar, aunque otros no respondan como esperamos. Las semillas más importantes del reino de Dios muchas veces crecen lejos de los ojos del sembrador. Y así mismo es, a veces nos desanima, ¿verdad? El que uno le hable a un compañero, a una persona, O esté uno ahí y uno constantemente. y esa persona, pero mira, es como decía, ¿verdad? Ya tiraste la semilla, dejar el tiempo al Señor porque el tiempo existe. Y la obra es de Dios. Eso es así, amén. Nosotros somos llamados, o como dice en una predicación anterior de pastor, como dice esto aquí, somos instrumentos. No somos los que vamos a dar el resultado, somos el instrumento, el resultado lo da Dios. Y así sea como Dilma lo dijo ahora, aún en la distancia, nos podemos enterar 10 años después. Sí, Yo he visto personas que se encuentran 10 años después y se enteran de que ya aceptaron al Señor y se preguntan, ¿pero y cuándo fue esto? No, muchachos, yo llevo tantos años ya. Eso es así. Igual que cuando nos vemos las oraciones contestadas en tan rápido, ¿verdad? No. Como repito, el tiempo es del Señor y lo que hay que tener fe cuando uno dice esta oración. Eso Porque es el así. tiempo el Señor lo obrará. Eso es así. Nosotros nos toca orar. Nos toca orar, llevar la palabra y orar y esperar en el Señor. Esperar el En el tiempo tiempo del Señor. La sierva de Naamán perdió su libertad, pero nunca perdió la fe, su compasión y su capacidad de reflejar el corazón de Dios. Su ejemplo nos recuerda que una sola palabra de esperanza, dicha con amor y obediencia, puede ser el comienzo de una historia que Dios utilizará para cambiar la vida de muchas personas. Como ahora mismo estaba diciendo Dilma, nosotros tal vez en el momento no veamos ese fruto, tal vez no lo veamos nunca, pero el Señor se va a encargar en su tiempo y en su voluntad, ¿verdad? Porque siempre queremos las cosas de una manera, pero siempre hay que estar claro que todo es en la voluntad del Señor. Pero esa palabra que podemos llevarlo, la palabra, el evangelio, llevarle a otra persona, pues nos toca orar. Claro. A mí me gusta mucho, ¿verdad? No es que me salga mucho de contexto, pero me gusta mucho cuando Pedro le pregunta al Señor Jesús sobre Juan y él le dice, ¿y a ti qué? O sea, lo que yo haga con él, ¿verdad? Tú procura llevar la palabra. Lo que yo haga con él, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y así somos. Nosotros y a nosotros qué, ¿verdad? En este sentido se oye feo, sí, se oye fuerte, pero nosotros llevamos la palabra y el Señor es el que hace la obra en su tiempo y espacio. No somos quienes. Así que como sierva, ¿verdad? Y puedo decir como siervo, ¿verdad? Porque a lo mejor algún hombre también está viendo el podcast con su esposa. Así que como sierva o como siervos del Señor, procuremos ser instrumentos en las manos de Dios, permitiendo que Él obre a través de nuestras vidas, que eso es bien importante, que por su gracia y poder, no nuestro, podamos llevar sanidad, restauración y liberación a quien lo necesitan, recordando siempre que toda la gloria y la honra y el mérito pertenece únicamente a Dios, quien es el único que transforma los corazones y cambia la vida. Amén. Y esto es una realidad porque vimos cuando Dilma, ¿verdad?, leyó que esta chica, mira, no sabemos qué sucedió con ella después. No sabemos si ella se enteró, si ella no se enteró. Me imagino que como él era el dueño de la casa, lo vio sanado. Pero mejor no sabe los detalles de cómo fue, cómo transcurrió todo, ¿verdad? Y ella simplemente lo que hizo fue darle esta oración. Punto. Y ese pedazo en la historia, ¿verdad? Fue corto, pero qué significativo fue. Qué grandes, como vinieron grandes cosas después de ya vemos que, ¿verdad?, a través de la fe de una persona ocurrieron que otros también tuviesen fe, porque como decía Michelle, lean la historia para que vean que Naamán no desde un principio no decidió hacerlo, ¿verdad? Pero llegó a tener la fe, ¿verdad? Y hacer lo que le estaban indicando y así mismo que vemos que a través de la fe de ustedes, de cada uno de nosotros, nos están viendo los demás que están alrededor. Pero por eso decíamos ahorita, ¿verdad? Oración, oramos, que Dios es el que decide. Eso es así. Así que les invitamos a hacer ese instrumento en las manos de Dios
Y esa oración, esa palabra que usted pueda llevar, Dios hace la obra en ella. Si tiene esa inquietud de llevar la palabra, no se quede callado, Eso es llévela, dígala, Hable. porque eso es lo que Dios quiere. Eso es así, Es así como nos mandó. todas las semanas le decimos, ¿verdad? Que si le gustó el podcast, ¿verdad? Le dé like y que lo comparta. ¿En qué plataforma, Michelle? Instagram, Facebook y YouTube. En YouTube, dele a la campanita, ¿verdad? Para que cada vez que subamos un capítulo más, usted sepa que ya hay algo que escuchar. Así que lo invitamos nuevamente a que si quiere acompañarnos en nuestra iglesia, estamos en la iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas en Puerto Rico y nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana en un culto general. Pero también en la semana tenemos otras actividades. Sí, los martes tenemos estudios bíblicos por la casa, hay martes que tenemos afuera en la calle, culto, y también tenemos 3 en la palabra. Eso es Así así. que otras cosas También tenemos. los jueves nos reunimos aquí en la iglesia, Círculo de también en oración. Guayama, círculo de oración a las 7 de la noche. Los viernes tenemos también formación familiar, que se reúnen los jóvenes, los niños, las damas, los caballeros. Hay para todos. Como dice el título, formación familiar, que todo Así. el mundo tiene su grupo. Los viernes a las Así que 7. los invitamos, ya saben dónde nos encontramos y ya saben dónde conseguirnos en las diferentes plataformas. Daisy, un gusto. Gracias, chicas, me encantó compartir con ustedes, que se Claro, repita. así va a ser. Sí, Así que que- se repita. Dios les bendiga y será Dios les hasta la bendiga. próxima. Dios los bendiga.